en que el Evangelio no se detiene. ¿Cuántos saben que el Evangelio no se detiene? Corre y produce vida y vida eterna, hermanos. Pero corre a través de cada uno de ustedes. No pienses que solo a través de internet, a través de cada uno de nosotros también. Así que no nos cansemos de compartir, de hacer el bien. Amén. Bien, abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 1. Y hoy quiero compartir sobre el poder de Dios. Y muchas veces pensamos en el poder de Dios cuando escuchamos los truenos impresionantes de los rayos que caen en medio de una tormenta, o lo centellante de un relámpago, o el estruendo del mar, o el fuerte sonido del viento, o un volcán, o tantas cosas que nos impresionan por su fuerza y su poder. Y pensamos obviamente en nuestro Dios como el creador de todas las cosas, como aquel que abrió el mar rojo para que su pueblo pasara sobre tierra seca, aquel que hizo que el sol se detuviera y la luna también en una batalla del pueblo de Israel. ¿Cuántos saben que no hay nada imposible para Él? Él es muy poderoso, pero hoy quiero hablarte de que el poder de Dios no solo es para eso, para sanarnos, para ayudarnos, para levantarnos, sino quiero hablarte del poder de Dios para salvación. ¿Y cuántos saben que ese poder es mucho más relevante? No digo que lo demás no, pero desde la perspectiva de lo que hoy vamos a compartir es más relevante, porque ese poder trae a personas de muerte a vida. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios con su gran poder. Pero además es el milagro y el acontecimiento más grande y más poderoso y más trascendente en el cual podemos pensar. ¿Por qué? Porque de estar muerto, alguien pasa a tener vida eterna. De estar en el reino de las tinieblas, una persona pasa por el poder de Dios a el reino de su luz admirable, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos capítulo 1 el apóstol Pablo se refiere a este poder de una forma muy especial. Y si tú lees los primeros versículos, pues es un saludo del apóstol Pablo a los hermanos que estaban en la ciudad de Roma. Ahora, Pablo no conocía a los hermanos personalmente, así como ustedes y nosotros nos conocemos. Él no fundó esa iglesia. Él sabía de la iglesia y quería ir a Roma, pero como no había podido todavía ir, les escribe esta carta. ¿Cuántos saben que podemos compartirle aún a las personas que no conocemos personalmente? Pero Pablo hace un saludo muy especial para estos hermanos a los que no conocía, pero anhelaba ver. ¿Cuántos saben que un día nos vamos a ver todos los hermanos, todos los miembros de la familia de Dios juntos? Imagínate. ¿Qué familia tienes tú? ¿Qué familia tengo? Es incalculable. Aún ahorita que estamos en esta tierra, tenemos familia en Asia, en Europa, en África, en India,
en toda América, en Australia, en donde quieras. Es una de las grandes bendiciones que el cristiano a donde vaya encuentra familia en Cristo Jesús. Y hay hospitalidad, y hay bendición, y hay comunión. Y a veces decimos, no, yo estoy solo. Mira, en mi familia, en la carne, nadie me escucha, ni me hace caso, ni nada. Pero tienes otra familia, hermano. Por ello seguimos orando, seguimos pidiendo a Dios que el Espíritu Santo los convenza, porque ¿quién hace la obra? El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en Jesús como el único Salvador, como el único que puede rescatarnos de la muerte y del pecado. Pero tenemos una gran familia, hermanos. Por eso nos identificamos, tenemos teléfono, nos hablamos, oye, ora por mí, por esto, etcétera. ¿Por qué? Porque somos una familia que nos ayudamos mutuamente. Y vemos cómo Pablo, siendo el apóstol Pablo, que para nosotros hoy en día es un ícono o un sinónimo de un gran apóstol, de un gran siervo de Dios. Pero fíjate, gran apóstol, siervo, como que muchas veces no se relacionan por la manera en que en este siglo y parte del siglo pasado se intentó poner el nombre de apóstol. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Qué era Pablo y qué somos tú y yo? Siervos de Jesucristo, hermanos. Ahora, ¿le estamos obedeciendo? ¿Le estamos sirviendo? Esa es la pregunta. Porque muchas veces decimos, yo soy un siervo del Señor. Bueno, ¿el siervo qué hace? Lo que le dice su Señor. ¿Estamos haciendo lo que nos dice el Señor que hagamos? ¿Lo que nos ha dicho siempre que hagamos? Bueno, no me respondas a mí, tú respóndete a ti mismo, ¿no? O sea, un siervo era en ese contexto un esclavo, alguien sin derechos. Y hoy a cómo reclamamos nuestros derechos, ¿no? No, Pablo decía, yo no tengo derechos, yo sirvo al Señor en lo que Él me diga, como Él me diga, cuando Él me diga. Ya ven que muchas veces el Espíritu le decía a Pablo, no vayas allá. ¿Y qué hacía? No iba, aunque anhelaba ir. Bueno, a Roma anhelaba ir, pero el Señor tenía planes para él. Ustedes ya saben cómo llegó a Roma. Llegó como un prisionero, no en un viaje organizado y libremente planeado por él. Pero los planes de Dios son mejores, hermanos. Entonces Pablo dice, yo soy un siervo de Jesucristo. Y por muy importante y grande que Pablo haya sido, siempre consideró el mensaje que se le había encomendado como lo más importante que él mismo, que su persona misma, o que los privilegios que podía haber reclamado. Y mira, en la Biblia encontramos a los grandes hombres de Dios que la Biblia nos muestra que son siervos. De Abraham, ¿qué dice? Abraham como un siervo. De Moisés, ¿qué dice? Que era un siervo de Dios. De los profetas, todos los profetas fueron llamados siervos de Dios. De David, el famoso rey David, ¿qué era? Siervo de Dios. Así que Pablo se presenta de una manera correcta, diga correcta,
porque hay muchos que no se presentan de la manera correcta. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, o sea, un mensajero. La palabra apóstol en el original significa literalmente uno que es enviado a llevar un mensaje, un mensajero. ¿Cómo ve la gente hoy en día a los mensajeros? Pues como, pues no es un trabajo. ¿Alguien trabajó siendo mensajero entre una oficina y otra al principio? A mí me decían, toma, lleva estos papeles y llévalos a la otra. Y ve, dile al jefe fulano de tal que esto. Era un mensajero. Pero si somos fieles como mensajeros, vamos a glorificar el nombre de Jesucristo, hermanos. ¿Cómo fue Pablo como mensajero? Fue fiel, diga fiel. Así que Pablo obviamente tuvo un encuentro personal con el Señor. Tú conoces la historia en Hechos capítulo 9. Pero también el Señor le mostró qué representaba ser siervo del Señor, qué representaba ser un mensajero del Señor. Cuando el Señor le pide a Ananías que vaya y ore por Pablo, ¿se acuerdan que Ananías argumentó ahí? No, él es el que persigue a la iglesia y tenía algún temor. Y el Señor le dice, no, ve y ora por él, porque él es un instrumento escogido por mí para llevar el mensaje en presencia de los gentiles. Fue el llamado primordial hacia Pablo, aunque también predicaba a los judíos, sí. Dice, pero yo le voy a mostrar a ese hombre, a Pablo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿A cuánto les gusta aquí padecer? Ahí en su casa, ¿cuánto les gusta padecer? Bueno, el Señor no le mostró a Pablo, te van a aplaudir en todos lados, te van a hacer valla, te van a esperar comitivas ahí en Corinto, ahí en Atenas. No, fíjate lo que el Señor le mostró. Yo le mostraré cuánto le fue necesario padecer. Diga mucho. Y Pablo les está dando ese mensaje a los hermanos de Roma, pero es un mensaje muy aplicable hoy en día a ti y a mí. No nos gusta sufrir, aunque el Señor nos llame a padecer como cristianos. Pero la Biblia dice que si alguno padece como cristiano, bienaventurado es. ¿Cuántos dicen amén? No, el problema es que hoy en día se predica, te conviertes y todo te va a salir bien. Ya no vas a tener problemas, se te van a acabar los problemas. ¿A alguien aquí se le acabaron los problemas? A mí no. A mí no. El Señor nos ayuda y nos sostiene y nos lleva hacia adelante, sí, pero en el mundo tendremos ¿qué? Aflicciones. Pero aquí lo importante es que Pablo enfatiza también que era un mensajero que llevaba un mensaje gloriosamente importante, hermanos. Él era un mensajero para llevar el evangelio de Dios. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Diga lo mismo. Lo mismo. Yo he escuchado que gente dice, mira, ya el Señor ya va a venir pronto. Con mayor razón. Nadie sabe la hora ni el día, ¿o alguien la sabe? Porque pregúntales a los ¿quiénes son los que han pronosticado varias veces? Los testigos de Jehová. ¿Y qué pasó? Porque la Biblia es clara. El mismo Señor dijo la hora y el día, nadie la sabe.
Es más, voy a venir como un ladrón viene en la noche sin tocarte el timbre. Un ladrón no te toca el timbre, vengo a robar, no. Como ladrón en la noche, o sea, sin previo aviso. ¿Cómo debemos estar nosotros? Preparados. Entonces Pablo es muy claro qué era lo que él hacía, pero qué era lo que quería ir a hacer a Roma. ¿Por qué dice todo esto? Porque su deseo era ir a Roma, ¿qué? A predicar el evangelio, a conocer a los hermanos, a comunicarles algún don espiritual y animarlos a hacer lo mismo. Mira, era la capital del imperio, Roma. Y ahí la práctica de la adoración al emperador era muy fuerte. Sin embargo, en cualquier lado, por la oposición que haya, el evangelio resplandece. El evangelio abre brecha, hermanos. No, es que no sabes, mi colonia está bien duro, mi ciudad es muy dura. Sí, pero ¿qué son más fuertes, las tinieblas o la luz? Donde las tinieblas son tan densas, un pequeño rayo de luz atraviesa las tinieblas, por densas que sean. Así que el evangelio son las buenas nuevas que Dios había prometido antes a través de las santas escrituras. ¿Cuántos saben que desde Génesis hay una promesa de Dios de redención a través del Mesías, nuestro glorioso y poderoso Señor Jesucristo? El evangelio representa no un rompimiento con el pasado, con el Antiguo Testamento, sino una consumación de todo lo que Dios había prometido por sus profetas en las santas escrituras, en todo el Antiguo Testamento. Por eso el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15 dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. O sea, no era algo que no deberían conocer la gran mayoría de judíos. Porque digo, fue conforme a las escrituras. Y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. ¿Cuántos saben que si no es conforme a la palabra, no hay que enredarnos? No hay que seguir cosas por bonito que suenen, por tanto que emocionen a las personas, si no es conforme a las escrituras. El apóstol Pablo está poniendo un ejemplo de esto. Conforme a las escrituras. Y dice, las buenas nuevas, o sea, las buenas noticias son acerca de quién, dice ahí en la introducción, acerca de su Hijo. ¿Cuántos saben que el cristianismo es acerca de nuestro Señor Jesucristo? Mira, lo decimos y está bien, pero no es el centro, lo principal del cristianismo. Muchas veces decimos el cristianismo es un estilo de vida. Y si es cierto o no. O sea, cuando venimos a Cristo nos cambia la vida que teníamos antes por un estilo de vida totalmente diferente. Pero el cristianismo se trata de Cristo, hermanos. Por eso Pablo dice: he sido enviado a predicar las buenas nuevas, el evangelio acerca del Hijo de Dios. En Jesús todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron.
Él vino a salvarnos, hermanos. Jesús vino ¿a qué? A salvarnos, a rescatarnos de la muerte, de la destrucción eterna, pero también de nuestra vana manera de vivir. Porque, bueno, yo no conocí a Cristo desde pequeño. Yo ya fue como un adulto, ya casado. Pero si comparo mi vida anterior y mi vida actual, digo, pues era una vana manera de vivir. Así que el cristianismo y el evangelio tiene solo a una persona en el centro, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Y de Él predicamos, a Él exaltamos y a Él es a quien les llevamos a las personas. Y por si había dudas, Pablo les dice que Jesús, el Hijo de Dios, era del linaje ¿de quién? De David. ¿Conforme a quién? A las Escrituras. Dice, y por si había alguna duda, Él fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. ¿Cuántos saben que eso fue el sello final de la deidad de Cristo? Jesús es Dios, hermanos. Muchos lo ven como un buen personaje, un ejemplo a seguir en algunas cosas, pero muchos no lo consideran como es Dios. El apóstol Juan en el Evangelio de Juan capítulo 1 es contundente porque no inicia su evangelio con una genealogía, sino hablando de quién era Jesús. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y desde ahí empieza el evangelio a centrarse totalmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen, confían en Él, los que creen en su nombre, les dio la potestad de pasar a la familia de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la gran bendición que tú y yo tenemos, que somos ¿qué? Hijos de Dios. Los mismos apóstoles, cuando el Señor los envió a predicar y a sanar a los enfermos y echar fuera demonios, tú conoces la historia, regresaron felices porque el Señor les dio potestad para hacerlo. Y llegaron y le decían, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor se alegró, pero les dijo, eso es un motivo de alegría, pero alégrense más, y eso es lo que tú y yo deberíamos de hacer en medio de cualquier circunstancia, de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Como hijos de ¿quién? Hijos de Dios. Así que tú puedes leer Mateo capítulo 1, donde vemos la genealogía de Jesús, cómo efectivamente viene de la línea de la familia del rey David. Por eso fue a censarse ¿a dónde? A Belén. Belén pertenecía a la tribu de Judá. Y por eso tuvieron que hacer ese viaje de Nazaret hasta Belén. Así que según la carne era descendiente de David. Pero a la vez que era un hombre,
de la línea de la familia de David, era Dios encarnado, hermanos. Por eso se le llama el verbo ¿qué? Encarnado. Él ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad. Veamos en Apocalipsis capítulo 1 que Él dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, habla de la eternidad. Por eso la Escritura en Romanos 8 dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Porque Él nunca tuvo pecado, hermanos. Él fue tentado igual que cada uno de nosotros, conforme a nuestra semejanza, pero sin un solo pecado, hermanos. Por eso Él podía hacer el sacrificio perfecto a nuestro favor. Así que aquel que cree en el Hijo de Dios ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos aquí ya pasaron de muerte a vida? ¿Está seguro? A ver, levante bien el que esté seguro. Gloria a Dios. Es lo más importante. ¿Qué decía el apóstol Juan? No tengo yo mayor gozo que el saber que mis hijos andan en la fe. ¿Y tú y yo en qué andamos? En la fe del Hijo de Dios. Vivimos en la fe del Hijo de Dios. Así que nuestro Señor Jesucristo es el mensaje. Y después sigue el apóstol Pablo hablando a los romanos y les dice: yo sé que ustedes tienen fe y su fe se divulga por el mundo entero. ¿Por qué? Porque a Roma iban muchas personas y seguro tenían algún contacto con algún hermano de la iglesia en Roma y su fe se divulgaba. Ya hay una iglesia que proclaman el nombre de Jesucristo. Y por todo el mundo conocido iba el mensaje. Y Él les dice: yo quiero ir a verlos, oren por mí, porque quiero ir y compartir con ustedes un don de gracia. Pero en el versículo 14, el apóstol Pablo habla de algo que tú y yo también debemos considerar como muy personal. ¿Qué dice? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿soy qué? Deudor. ¿De qué era deudor? Diga, de predicar el evangelio. Porque él reconocía que había sido salvo. ¿Por qué? Por gracia. Porque él que era un perseguidor de la iglesia. Sin embargo, el Señor en su misericordia, en su gracia, lo rescató. Y él dijo: ahora soy un deudor. Les debo a todos compartirles el evangelio. Tú y yo que somos deudores también. Pero muchas veces no lo consideramos así. Y dice: soy deudor a griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios. O sea, la cultura griega era considerada como los más intelectuales. Dice: pues a los intelectuales y a los no intelectuales, a los inteligentes y a los no tan inteligentes, yo me considero como deudor de ellos. ¿Y cómo pagaba? Yendo a predicar el evangelio a todos los lugares que podía. Por eso dice: en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma.
Y cuando habla Pablo de esto, habla de la condición de cómo el evangelio no excluye a nadie, diga a nadie. A veces pensamos que hay personas que no merecen que se les lleve el evangelio. Diga, no. El evangelio no excluye absolutamente a nadie. Porque a veces decimos, no, el supermillonario no necesita, sí necesita. El superintelectual y sabio no necesita, sí necesita. Dios enloqueció la sabiduría de este mundo. Pero nosotros hablamos sabiduría no de este mundo, no de este siglo, sino la sabiduría que viene ¿de dónde? De Dios. El hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Por eso lo primero que estamos llamados a llevar es el evangelio, porque es la manera en que una persona de ser carnal, de ser solo un hombre, una mujer natural, nacido de carne y sangre, llegue a ser una persona viva espiritualmente y que entonces puede entender y discernir la palabra de Dios, las palabras de Dios, el mensaje de Dios. Entender quién es Jesucristo y qué hizo por cada uno de nosotros. Dios no hace acepción de personas de ninguna forma. Y me voy a enfocar en los dos siguientes versículos, donde vemos el poder de Dios en el evangelio. Y el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que, dígalo otra vez por favor, poder de Dios, no de nosotros, hermanos. Yo voy a ir a convertir a la gente. No. No podemos convencer a nadie con nuestros argumentos. Pero el evangelio, que es un mensaje muy sencillo, mucha gente por eso tiene tanta dificultad de creer, porque dice, es que es muy fácil. Es que Jesús ya hizo todo lo difícil. Por eso es tan fácil ya para nosotros. Pero es clara la escritura que el evangelio es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hoy en día se escucha mucho que es poder de Dios para enriquecerte, para prosperarte, para hacerte sentir bien, etcétera, para sanarte. Y ciertamente Él sigue bendiciendo, sanando, animando, levantando, alegrando a cada uno de nosotros. Pero lo más importante es que es el poder de Dios para salvación de la perdición y la destrucción eterna. Eso es lo más terrible que la gente no ve hoy en día. El coronavirus, ¿qué puede destruir? Mi cuerpo. Solamente el alma, mi espíritu, no lo puede tocar. Es algo glorioso, hermanos. ¿Y qué dice el Señor? No tengas temor a los que matan el cuerpo y el alma no pueden matar. Ese es el motivo que nosotros no estamos temerosos en extremo. Debemos ser cuidadosos, sí. O sea, no vamos a tentar al Señor, no, yo no uso nada y me voy ahí a la zona de terapia intensiva de un hospital a orar por los enfermos sin ninguna precaución y diga no. No, Dios nos da que también entendimiento, sabiduría. Pero al final de cuentas yo no estoy ahí tembloroso de, es que
ahora dicen que probablemente también vuela el coronavirus. Ya ven que las noticias son impresionantes. Y que también de esta forma y ya. Y me acuerdo de un hombre que murió así. Bueno, hombre, así nació, pero manifestaba otras cosas. ¿Se acuerdan de un artista que murió en una burbuja? Michael Jackson vivía en una como burbuja porque todo lo contaminaba. ¿Cuántos aquí comieron tierra? Y sabe rica. Y muchos que no crecieron en campo, en lugares así, de la maceta de la mamá y de la planta que tenía ahí comían tierra. Y bueno, ahora sí está muchas cosas muy contaminadas, ¿no? Yo tomaba agua de la llave. ¿Cuántos tomaron agua de la llave? De un pequeño arroyito ahí. ¿Se acuerdan de Gedeón con aquellos hombres que tomaron agua directo del río o de un estanque? Ahora sí, pues ya no me atrevo. No, en este río de aquí. No. Y hace años sí tomaba, un poco más arriba que íbamos a caminar hacia la cañada. Y allá a mis hijos les decía, miren, aquí viene limpia, y ahí tomábamos agua. Pero ahora ya no. Pero ¿qué nos da esa paz y esa seguridad? Pero también esa sabiduría para hacer no tropiezo para muchos. ¿Cuántos saben que podemos ser tropiezos si somos personas que no hacemos caso a las recomendaciones y a los cuidados que debemos tener? No, debemos ser equilibrados, sabios. Pero el Evangelio nos da una paz y una seguridad y una tranquilidad, hermanos. ¿Cuántos viven tranquilos en medio de todo eso? La economía se va a poner difícil, diga, sí. Muchas cosas se van a complicar, sí. Pero tenemos fe en aquel que puede sostenernos, hermanos. A ver, ¿cuántos son papás aquí? Okay. Hay hijos aquí también, ¿cuántos son hijos? ¿Qué hacen los papás por los hijos? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, aunque hay cada papá a veces también y mamá que... Sí, estaba viendo el otro día en el noticiero que en estos días dejaron un bebé ahí recién nacido en un lugar ahí en la calle. Digo, bueno, cada vez la maldad se va acrecentando, ¿no? O sea, suceden cosas así, pero en general, y más nosotros como cristianos, ¿qué hacemos por nuestros hijos? Los sustentamos, los cuidamos, los educamos, los disciplinamos. Yo espero que tú hayas entendido que la palabra de Dios nos instruye a los padres de disciplinar a los hijos. Porque ¿qué padre es aquel que ama a su hijo y no lo disciplina? Bueno, imagínate nosotros, ¿qué hará Dios por nosotros? ¿Nos dejará ahí abandonados? Diga, si nosotros somos fieles, Él es más fiel. Si nosotros nos mantenemos firmes, Él ve nuestra fidelidad. Y Él nos bendice, hermanos. ¿Para qué? Para ser de bendición a otros. Para que otros vean que Dios está obrando en nuestras vidas. Así que el Evangelio es que poder de Dios, hermanos.
Muchos dicen, es solo un mensaje, es solo una filosofía. No. Este poder es un poder. Lázaro salió de la tumba en lo natural, pero volvió a morir. El Evangelio, la fe en Jesucristo, nos lleva a tener vida eterna, hermanos. El que cree en Él no morirá jamás, diga jamás, sino que tendrá la vida eterna. Y pareciera que esto ya no emociona a nadie. Y yo veo que muchos aplauden hasta que las manos se les enrojecen porque alguien dice una frase que le gusta mucho, que lo anima, que le impacta su intelecto. O hacen algo aquí que entra a través del sentido de la vista y los emociona y brincan y dicen gloria a Dios. Y cuando alguien predica el Evangelio, hoy en día no hay tantos que se emocionen. Y debería ser el motivo principal de nuestra alegría. Porque la Escritura dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Cuando tú te arrepentiste, cuando te convertiste al Señor, hubo gozo en el cielo. No dice que hay gozo en el cielo cuando te sacas la lotería, cuando compras un carro nuevo, una casa nueva, unos zapatos nuevos. ¿Eso dice la Escritura que hay gozo en el cielo? No. Hay gozo en el cielo cuando alguien que estaba destinado a la destrucción eterna viene a tener vida eterna. Así que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí nos incluía a nosotros. Porque en el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Las buenas noticias de lo que Dios hizo por nosotros a través de Jesucristo. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Que es por gracia, por medio de la fe, no por obras. No por obras. Es solo por la fe. En estos dos últimos versículos de esta pequeña introducción del apóstol Pablo, habla de lo más importante que nosotros debemos tener como cristianos: la salvación de las personas. Y eso es lo que Pablo quiere predicar en Roma. ¿Qué quieres predicar tú ahí en tu casa? ¿A cuántos les dijeron, haz una oración y Dios te va a bendecir? A mí me lo dijeron. Es más, yo lo llegué a decir, pero no iba a lo más importante. Cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo. ¿Se acuerdan que al carcelero de Filipos le dijo eso Pablo? ¿Qué debo hacer? Le dijo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa por tu predicación. ¿Qué hizo Cornelio? Lo mismo. Creyó. ¿Qué sucede con todo aquel que cree? Tiene vida eterna, hermanos. Así que vemos el entusiasmo de Pablo para evangelizar a los perdidos. Y eso brotaba de su alta estima que tenía por el mensaje del Evangelio, hermano. ¿Dónde está hoy en día el mensaje del Evangelio?
relegado, porque los judíos piden ¿qué? Señales. Y los griegos, sabiduría. Y hoy en día muchos quieren ir a una iglesia para escuchar palabras de humana sabiduría, para ver la manifestación del poder de Dios en una sanidad o en un milagro excepcional. Pero muchas gentes no van para ver el poder de Dios obrando para salvación de las personas. Cuando tú invitas a alguien a la iglesia o a tu casa o a un café para platicar con él, ¿qué le dices? Mira, Dios te puede sanar. Y sí puede ser en principio la manera de decirle, Dios te puede ayudar en tu necesidad. Pero no podemos ir primero a eso sin llevarlos a conocer el Evangelio. Porque puede alguien recibir un milagro de Dios, sí, pero quedarse entre los muertos todavía, destituidos de la gloria de Dios. Muchos hoy en día buscan ser sanados, ser bendecidos, ser prosperados, aunque se vayan al final al infierno. Mateo 7:22, tú lo conoces, es muy claro. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, porque hoy en día muchos le dicen Señor a Jesús, pero no es su Señor, porque no le obedecen, porque no hacemos lo que Él nos mandó que hiciéramos. En tu nombre hicimos muchas cosas y el Señor les dirá, nunca los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad, porque lo hicieron por religiosidad, por imitación, etcétera, otras motivaciones. ¿Cómo consideras tú el Evangelio para ti en personal? ¿Como algo de suma importancia o pues yo ya la hice? Muchos así dicen. Mira, yo ya soy salvo, pues si no quieren que se vayan al infierno. No había ese sentir ni en Cristo Jesús ni en ninguno de los discípulos, ni debería de haberlo en nosotros. ¿O qué? ¿No te importa que tu abuelita se vaya al infierno? ¿O tu papá, tu mamá, tu hermano? Diga, wow. ¿Cuántos entienden lo que es irse al infierno? Es terrible. ¿Y cuántos entienden lo que es ir al cielo con Dios? Es glorioso. Vale la pena trabajar por eso, ¿no creen? Porque Jesús ya hizo todo en la cruz. Nosotros somos solamente los mensajeros, como lo era Pablo. O sea, nos dejó algo ya muy fácil. Él hizo lo que nosotros, ningún hombre nacido de hombre y de mujer, podía ser. Tenía que ser Él, el Dios mismo, naciendo de una mujer, morir por nuestros pecados. Él ya hizo lo más importante. Lo único que hacemos es llevar el mensaje. No se avergonzaba del Evangelio. ¿Cuántos se avergüenzan hoy en día de ser cristianos? De decir que son cristianos. Es dinamita, es la palabra original. Poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Menciona primero a los judíos porque la salvación, ¿de dónde vino? De los judíos. Ellos pues tienen de alguna manera esa deferencia inicial, porque ellos tenían las escrituras, las promesas, las profecías del Mesías Salvador. Y dice, primeramente los judíos.
¿Dónde se predicó primero el evangelio? En Jerusalén. Pero después, ¿qué pasó? A todos lados. Es más, ¿qué hacía Pablo cuando llegaba a cualquier ciudad? Corinto, Atenas, Éfeso. ¿Buscaba a quién? A los judíos. Iba a la sinagoga y les predicaba a ellos. Algunos escuchaban de buena gana y se convertían, pero otros los rechazaban. ¿Y qué hacía? Se iba de ahí, se iba con los gentiles. Después se dedicó a los gentiles totalmente. Así que, primero, ¿quién? Los de tu casa. Y después, ¿a quién más? A todos los que puedas alcanzar. En tu trabajo, en tu ciudad, en tu familia, etcétera. Pero primero, los de tu casa. Espero que estés orando si tus hijos, tu esposo, tu esposa no han querido creer de todo corazón en Jesús como su único Señor y Salvador. Sigamos presentando batalla, porque mientras estén vivos hay esperanza. Mira, el apóstol Pablo fue encarcelado en Filipos. Tú conoces todas sus aflicciones. Perseguido en Atenas. Era llamado insensato. Fue apedreado en Galacia. Pensaron que estaba muerto después de apedrearlo. Pero siempre se levantaba y ¿qué hacía? Seguía predicando el evangelio. Todo lo que le aconteció fue por causa del evangelio, diga sí. Y algo de eso lo desanimó, lo desalentó, diga no. ¿Y por qué tú y yo nos desanimamos o nos desalentamos tan fácilmente? Dejamos de persistir. Es más, ir a Roma no era cualquier cosa. Sin embargo, él estaba ansioso de ir a Roma a predicar el evangelio. Así que ni la ridiculización, ni los golpes, ni las críticas, ni la persecución podían apagar el fuego en Pablo. ¿Y sabes qué ha pasado con nosotros? Ha ido decreciendo, yo lo he visto en la iglesia. ¿Cuántos se convirtieron hace 25, 30 años? Muy pocos. Bueno, busca un poquito. ¿Qué sucedía hace 25, 30 años? Mira, bueno, no hay registro histórico de eso, pero yo lo hice, lo vi y ahí en la plaza principal de Morelia íbamos a predicar. Sin vergüenza. Ay, no me van a ver ahí, no vaya a pasar la familia fulana de tal y me vean. Que Jesús se avergonzó ahí en la cruz, siendo avergonzado humanamente hablando al haberlo desnudado, no se avergonzó. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y el menosprecio, sabiendo que muchos vendríamos a la vida eterna. Y íbamos a Colinas del Sur, al Durazno, a Santa María. Los jóvenes se subían al urbano, al camión urbano, y llevaban su guitarrita y cantaban feo y tocaban feo. Pero alababan a Dios ahí, pagaban su pasaje y compartían el evangelio, y se bajaban de uno y se subían a otro. Y hoy en día, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Ay, no, es que me da pena. ¿Y por qué a los jóvenes les da pena? Porque ven que a los papás les da pena. ¿De quién van a aprender los jóvenes y los niños? Diga, de nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Así que la confianza de Pablo
Descansaba solo en el poder de Dios. A los hermanos de Corinto, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 les dice, bueno, desde el 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. El valiente apóstol Pablo tenía temor, a veces sí, y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Muchos dicen: es que no sé qué decir. Depende de Dios. Lee la Biblia, conoce el Evangelio y Dios te va a ayudar. Porque Pablo era un hombre culto, sabio, ¿sí o no? Sí. Pero la actitud correcta es esta. No es lo que yo pueda hacer, sino lo que Dios quiere hacer a través de mí. Sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de las personas no esté fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Los judíos piden señales y los griegos piden ¿qué? Algo que me apantalle. Y yo escucho personas que dicen: no, hombre, dijo unas cosas ese predicador que me dejaron con la boca abierta, pero nada más, y se les mete una mosca. A mí lo que me deja con la boca abierta es el gran amor de Dios y el gran poder de Dios para salvarnos. Y se me pueden meter las moscas que quieras. Pero eso es lo que más me asombra, cómo aún siendo yo un pecador terrible, Cristo Jesús extendió su misericordia a mi vida. Cristo Jesús murió por nosotros. Porque ¿cuántos aquí eran muy buenos? Y a ver si escucho gente en la iglesia que yo no era tan malo. No hay justo ni aún uno. Así que nadie puede sentirse, ay, pues habrá algunos que se portan peor que otros, pero eso no nos justifica de ninguna manera. Así que el Evangelio es ¿qué? Dígalo. Poder de Dios para salvación. El propio poder de Dios, único, incomparable y omnipotente, aplicado para la salvación de las almas. La Escritura dice que Él saca las estrellas y las extiende como un manto, y a todas las estrellas las menciona por su nombre. ¿Cuántos aquí pueden hacer eso? Ni siquiera las podemos ver. Imagínate ese poder creador, todo el poder de Dios. Él es omnipotente, no hay límites para su poder, pero todo ese poder es aplicado para darnos vida eterna, hermanos, para darnos una nueva vida. Así que cuando tú y yo predicamos de Jesucristo crucificado, del santo que nunca cometió pecado, muriendo por nosotros, derramando toda su sangre, ahí está el poder de Dios tocando a la persona que escucha el mensaje. No es nuestra elocuencia ni nuestra sabiduría. Por eso podemos predicar confiadamente. Es dinamita pura. A los Corintios les dijo en su primera carta el apóstol Pablo, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso el Evangelio tan sencillo, las buenas nuevas que llevamos, transforman vidas, porque viene ese mensaje cargado del poder de Dios.
Jeremías 10 dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. ¿Quién lo hace? Nuestro Dios Todopoderoso. Pero todo ese poder que se manifiesta en las cosas naturales, todo ese poder está en el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A todos los que le creen, a todos los que le reciben, son renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, por el Evangelio de Dios. Dios es la fuente de la salvación, pero Él salva a través del mensaje del Evangelio. Por eso Pablo les decía a los corintios: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. ¿Qué significa salvar? Liberar. Libra a las personas de la perdición, de la destrucción, de la ira de Dios, de las tinieblas, de la ignorancia espiritual. Nos libra del castigo por el pecado, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quién no conoce Juan 3, versículos 15 en adelante? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es solo para aquel que cree. La única condición para tener este regalo tan grande es creer, hermanos. No les pidamos que hagan muchas cosas a las personas. Solo cree y serás salvo. Solo confía en lo que Jesús ya hizo por ti, por mí. El justo murió por los injustos para darnos su justicia. Y Dios nos ve como a Jesucristo. Lo trató a Él como debería habernos tratado a nosotros, para poder vernos a nosotros limpios de todo pecado. Qué cosa maravillosa, hermano. ¿Cuántos pecados acumularíamos nosotros? Mira, montañas. Pero el Padre nos ve limpios de todo pecado por la obra de Jesús. El salmista en el Salmo 103 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar nuestros pecados y nuestras transgresiones por el Evangelio de Cristo Jesús. Así que confiar en Cristo es la única esperanza de salvación. No una religión, no un grupo, no un lugar. Solamente confiar en Jesucristo y en su obra redentora. Y eso debemos hacer, eso debemos predicar, porque ahí está el poder de Dios para salvación y es gratuitamente. Vemos que aquí no menciona el arrepentimiento, pero cuando Pablo habla de creer, está considerando que alguien que cree reconoce su condición y se arrepiente. Y hoy en día ya no se predica sobre el arrepentimiento. ¿De qué tengo que arrepentirme si? Mira, hasta las manitas ponen así. ¿De qué no debemos arrepentirnos?
Así que la justicia de Dios nos es dada a nosotros por la obra de Jesucristo. Éramos injustos, pecadores, ahora somos delante de Dios justificados. Y tenemos entrada al reino de Dios. Y tenemos entrada al cielo el día que el Señor nos llame. El día que morimos, ese mismo día, ¿estamos dónde? En el cielo. Dígalo. En el cielo. Así que ese es el poder de Dios, hermanos. Hoy en día muchos andan buscando el poder. Aquí van a ver la manifestación del poder. Y le llaman el poder de Dios a muchas cosas que pueden suceder en un lugar. Pero pocos se enfocan hoy en día al poder de Dios para la salvación de las almas. Hermanos, en estos tiempos deberíamos reflexionar más esto. ¿Qué nos está ocupando y preocupando más? ¿Lo material es un distractor? Sí. ¿Lo concerniente a la salud y a muchas otras cosas? Sí. Y no digo que no nos ocupemos de eso. Mira, Dios alimenta a las aves. ¿Nos dejará? Diga, no nos debemos afanar por eso, ni preocupar excesivamente por eso. ¿Qué debemos hacer? Predicar el Evangelio. Y todo aquel que levanta el nombre de Jesucristo será bendecido por él. Amén. ¿Por qué no le dices, Señor, ayúdame? Si quieres inclinar tu rostro, y yo personalmente le digo, Señor, perdónanos. Porque podemos decir, no, es que ya en internet hay tantas predicaciones. Sí es cierto, hay mucha palabra que se puede escuchar. Pero en muchos casos no escuchan el Evangelio, que lleva a la fe, al arrepentimiento y a creer en Jesús. Perdónanos, Señor, porque hemos descuidado el mensaje que tú nos encargaste de buenas noticias en medio de tantas malas noticias. Hay tantas malas noticias que ya estamos paranoicos. Pero nosotros tenemos una buena noticia. Que Dios perdona todos nuestros pecados solamente por la fe en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a enfocarnos. ¿Cuál es la misión del cristiano y de la iglesia? Predicar el Evangelio, predicar las buenas noticias para que otros se salven, que no perezcan. Ayúdanos, Señor, a redoblar nuestras oraciones, nuestras fuerzas y nuestro ánimo para predicar el Evangelio. Cuando los primeros cristianos fueron esparcidos, lo que iban predicando por todas partes era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado al tercer día. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos hecho nuestro trabajo.
Como el miércoles escuchábamos de aquel hombre, el etíope, que iba leyendo el pasaje de Isaías 53, y Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Dijo: ¿cómo entenderé si no hay quien me enseñe? Mucha gente no sabe cómo acercarse a Dios correctamente, cómo tener la vida eterna. Y sabe lo que la tradición, la religión, los abuelitos, los papás, sin conocer a Cristo, les han dicho: pórtate bien, sé bueno, no seas tan mal. Pero el mensaje es diferente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confía totalmente en Él, solo en Él, no en más personas, solo en Él. Y Pablo demostró que aún en el Antiguo Testamento la salvación era por fe, y citó a Habacuc 2:4: el justo por la fe vivirá. Abraham fue justificado sin las obras de la ley, por fe fue justificado. Gracias por el regalo que nos has dado, Señor, pero no queremos quedarnos ociosos, sin fruto. Queremos dar fruto y llevar el mensaje a toda criatura, en todo lugar. Tú que estás ahí en internet, hermano, también tienes la misma responsabilidad. También eres un siervo, una sierva de Jesucristo, para predicar el Evangelio, el poder de Dios para salvación. Alegrémonos de lo que nos encomendó el Señor. Poder de Dios para salvación. Ayúdanos, Señor. Redargúyenos, muévenos, levántanos. En medio de las tinieblas debe resplandecer la luz del Evangelio. Amén y amén. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por su Evangelio? Gracias a Dios por su gran salvación que nos alcanzó. Podemos darle un aplauso. Eso es digno de alegrarnos, de alabarle, de glorificarle, de bendecirle. Eso produce gozo en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por tu palabra que nos recuerda que tu poder actuó en cada uno de nosotros para darnos vida eterna, nueva vida, pero sigue siendo vigente para muchas otras personas. Ayúdanos, Señor, a no ser cristianos mudos. Aún con cubreboca podemos predicar, ¿sí o no? Así que el Evangelio no se limita. Guarda tu sana distancia, usa tu cubreboca y predica el Evangelio. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el miércoles a las 7. Y sigamos orando unos por otros por los que están enfermos. Pero sobre todo, sigamos llevando el mensaje a los que se están perdiendo. Dios les bendiga y les dé sabiduría.